Y el sistema se crea para que reivindiquemos a las víctimas. ¿Eso es cierto? La pregunta, las víctimas hoy están reivindicadas, los 14.720.000 personas inscritas, dentro de las cuales hay una gran cantidad de soldados amputados, heridos, desaparecidos y desplazados. La construcción de paz y el sistema se montó para cerrar heridas y para no revictimizar, ni para tirarle a los lobos a los victimarios, ni de un lado ni del otro. Pero eso se le están tirando los lobos a los miembros de la fuerza pública. Y quienes se sometieron al proceso, yo tengo que decirlo con toda claridad, fueron los miembros de las FARC. Entonces arrancaríamos de la siguiente forma nuestras intervenciones. Pasaríamos entonces con Carlos Soler, quien también representa a las Fuerzas Armadas. Adelante, Carlos. Un cordial y respetuoso saludo a la mesa directiva. Muchas gracias por la invitación, a los miembros del Gobierno Nacional, a los señores generales que nos acompañan. Un saludo muy especial también a quienes nos escuchan, quien les habla Carlos Soler, coronel de la Reserva Activa del Ejército Nacional, abogado, especialista en derechos humanos, y tengo especial sensibilidad con este tema porque ayudé a crearlo trabajando como asesor de los 5 generales en La Habana. Un saludo especial, Carlos Antonio. Y allá estuvimos trabajando y creando, construyendo paz. Entonces, quien les habla es un convencido de la necesidad de paz. Cuando se montó esto, luego fui segundo del comando de transición para la paz, que se creó en las fuerzas militares para implementar el acuerdo, y luego negociador con el Ejército de Liberación Nacional. Eso es una maestría en construcción de paz de Javeriana UPIS, pero eso no me hace, en sede de construcción de paz, tener algunos caminos y algunos reparos. Cuando se creó el Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación con el Acto Legislativo 001-2017, que desarrolla todo el sistema, estamos hablando de un sistema. Quiero ser claro, estamos hablando de un sistema, y el sistema son varias piezas que deben de trabajar de manera sincrónica. Entonces allí causa sensación que pareciese que se interpreta que cada uno es suelto. No, esto tiene unos alcances. Y si nos dijeron que, doctora Clara, que las víctimas eran el centro del acuerdo, yo les tengo que decir que con mucho reparo, y lo dejé muchas veces por escrito, vi como la Universidad Nacional le cerraba la puerta a muchas víctimas y no la dejaba entrar a las audiencias. También vi como personas que iban por toda Colombia y a las mismas audiencias en los territorios con el mismo libreto, mientras que en los territorios los miembros de la fuerza pública no fueron escuchados. Y las víctimas a veces fueron sacadas, es decir, revictimizadas. Esto hay que decirlo porque si uno no lo dice y se queda callado y lo vio, pues yo tenía un compromiso de 5 años de reserva, pero ya se venció, entonces puedo decirlo con total claridad. Y el sistema se crea para que reivindiquemos a las víctimas. ¿Eso es cierto? La pregunta, las víctimas hoy están reivindicadas, los 14.720.000 personas inscritas, dentro de las cuales hay una gran cantidad de soldados amputados, heridos, desaparecidos y desplazados. ¿Están reparados? A nosotros nos dijeron en la ley de víctimas que no, que tranquilos, que ustedes todo bien, pero que allá con el sistema interno de ustedes en el Ministerio de Defensa. ¿Y sabe cuál es el sistema de nosotros en el Ministerio de Defensa? Un seguro que el 50% lo pagan los soldados, los oficiales y los suboficiales. O sea, nos están reparando con lo mismo que nosotros asegurábamos. Y duele mucho pararse en el Bazán en la 50 a mirar los soldados y ayudarles a hacer tutelas para que les cambien la prótesis, amputados, porque no les están cambiando la prótesis. Y eso es bastante doloroso, porque ellos perdieron la pierna, los brazos, el ojo, defendiendo al pueblo colombiano, en una guerra que no provocamos. Nosotros simplemente fuimos a cumplir una orden que nos dieron. Más allá de eso, entonces allí cuando uno empieza a mirar en sede, aquí hay varios temas. Somos expertos en comenzar y abrir puertas sin cerrar la anterior, porque para devolvernos 975 tiene que tener un cierre, pero yo no entiendo por qué el Congreso no cogió el toro por los cachos para cerrar 975 el proceso con las AUC. ¿Van a dejar hasta cuándo la gente con la espada en el cuello? Lo mismo está pasando con el tema de FARC, porque se está acabando el espacio. Se está acabando el espacio y ahorita en línea de tiempo les voy a decir por qué hay un problema. Porque hoy surge un gran inconveniente. Todo el mundo en época de elecciones dice, acabemos con la JEP, y todo el mundo aplaude, bravo, y eso parecen los toros. ¿Será que es verdad que es que necesitamos acabar la JEP? Pues yo creo que no. Yo creo claramente que yo soy una persona que cree que hay que reformarla. Porque si ustedes me preguntan cómo he visto cómo tratan en la Jurisdicción Especial a los miembros de la Fuerza Pública, pues nos maltratan. Y es cierto, nos maltratan y hay pruebas las que quieran.
porque es que a las audiencias, mientras para un lado de lo simétrico y diferenciado, cuando nosotros nos dicen simétrico y diferenciado, ¿cómo nos lo explicó la ONU? Porque tuvimos capacitación del gobierno suizo, del gobierno alemán, porque nos llevaron por allá en un barco y nos pusieron a hacer cambio de roles y nos tocó ponernos a estudiar con los suizos constructores de paz, doctora Clara. Y nos sentamos allá y con las FARC y nos desmayábamos porque teníamos rabia y empezamos a manejar esa rabia para poder escucharnos. Pero nos dijeron que era lo simétrico y diferenciado, era que era el balón de fútbol grande, que era redondo, grande, y lo diferenciado era que el otro era microfútbol, era más pequeño, pero que era parecido el trato. Pero yo no estoy de acuerdo con audiencias reservadas para un lado y para el otro con audiencia pública y con RCTV poniéndole la cara y tirándolo a las víctimas, porque eso es linchamiento mediático. Y estamos olvidando uno de los principios de la construcción de paz. La construcción de paz y el sistema se montó para cerrar heridas y para no revictimizar, ni para tirarle a los lobos a los victimarios, ni de un lado ni del otro. Pero eso se le están tirando los lobos a los miembros de la fuerza pública. Y quienes se sometieron al proceso, yo tengo que decirlo con toda claridad, fueron los miembros de las FARC. Y con eso tuvimos una discusión muy fuerte por allá algún día con Carlos Antonio. Porque dijo, es que nosotros estamos entregando los fierros. Y dije, sí, pero nosotros también tenemos dignidad. Y tiene razón, por eso no estoy de acuerdo con que se maltrate a un lado, pero tampoco al otro. Aquí el equilibrio no está dado. No está dado. Y no está dado porque ahora, entonces, nosotros cómo nos defendíamos. Quien les habla fue director de Derechos Humanos de Ejército y director de Derechos Humanos del Ministerio de la Defensa. Entonces, ¿cómo nos defendíamos en las audiencias temáticas en Washington? ¿Cómo íbamos a defendernos nosotros durante más de 10 años? Decíamos, mire, esos informes que saca esa ONG no están contrastados. Y era cierto, no están contrastados. Allá cada combate, unas ONG lo decían que eso eran ejecuciones extrajudiciales y así lo metían. Pero nosotros decíamos en escenarios internacionales, eso no tiene contrastación y no tiene rigor jurídico, no tiene validez. ¿Sabe qué hicieron con la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad? Cogieron todos esos informes de las ONG, lo vaciaron, le pusieron pasta y lo volvieron libros de la Comisión de Esclarecimiento. Y ahora, con esos libros, nos hacen imputaciones. Calcado lo que pasó en El Salvador, calcado lo que pasó en el Chile, calcado lo que pasó en Nicaragua. Y entonces decimos que no, que es que eso de la guerra política y la guerra jurídica no existe. Pues sí existe. Y si vamos a hablar de construcción de paz, era simétrico y diferenciado. Es decir, que no podían maltratar a un lado, ni que es que para unos exista Colombia por cárcel y para los otros existan centros de reclusión, porque eso no es simétrico y diferenciado. Eso es derecho penal del enemigo. Y cuando uno estudia jurisdicción especial y dice, bueno, ¿qué creamos? La Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. Ya les dije lo que hicieron con todos los informes de la ONG, que me parece nefasto. Y eso hay que decirlo. Pero más allá, entonces, la defensa de los miembros de la fuerza pública, ¿quién la asume? Dijeron, no, pues eso no es la defensa, ustedes tienen allá el Fondo de Defensa Técnico. Les tengo que decir que como creador del Fondo de Defensa Técnico, eso tenía más o menos 160.000 millones de pesos al año. Al tercer año del proceso bajó a 90.000, al cuarto hoy está en 40.000. Y los abogados que se enfrentan allí ya no tienen 20 procesos como en ese entonces, y habían ex magistrados, sino que ahora tienen 100 procesos. Entonces, y nuestro querido exministro de Defensa, Iván Velázquez, fundador de una ONG, pues lo que hizo es que cogió a unos abogados de las ONGs de las que les hablo y los puso en el Ministerio de Defensa a defender a los miembros de la fuerza pública. Es decir, a nosotros nos defienden los que siempre nos acusaron. ¿A usted les parece que eso es simétrico y diferenciado? ¿A usted les parece que un teniente, un capitán, un soldado que se gana 2 millones de pesos tenga que vender su carro, empeñar su casa para defenderse porque no confía en el sistema que el Estado le dijo que lo iba a defender? Pues no tenemos defensa, doctora Clara. Y no quiero entrar a decir cuánto cuestan los abogados que les colocan en la jurisdicción especial, pero a derecho de petición ya me lo contestaron, les puedo decir cuánto valen los abogados del secretariado. Y eso no es simétrico y diferenciado, porque los mejores bufetes de abogados de Colombia defienden a los miembros del secretariado. Y eso está bien, yo no estoy en contra de eso, pero ¿y al otro lado quién los defiende? ¿Por qué tiene que ser con nuestro patrimonio? ¿Por qué nosotros tenemos que defendernos con nuestro patrimonio? ¿Por qué tenemos que empeñar nuestra casa, el futuro de nuestros hijos para eso? Creo que allí hay un punto a revisar del camino que vamos a construir, porque lo que sí estoy de acuerdo es que no podemos caer en el tema populista de que cierren la JEP. ¿Y sabe por qué? Porque si cerramos la JEP le abrimos la puerta a la Corte Penal Internacional facilito, y eso no es lo que queremos. Yo no quiero que aquí venga un extranjero a juzgarnos y nos diga entonces mañana que nosotros cumplimos los 2 requisitos que tiene para que se active la jurisdicción, la competencia de la Corte Penal. Que el Estado no quiso o no pudo. Esos son los dos verbos rectores. O que el juicio fue simulado. ¿Y sabe qué pasa? Que hoy ya podríamos empezar a decir que es simulado, porque en el tema adversarial
que es de competencia de una de las instancias de la JEP, que es la Fiscalía de la jurisdicción. Ya reclamó el doctor Giovanni por escrito a los magistrados diciéndoles, hey, son 30 meses en el tema adversarial, ¿cuándo me van a mandar los expedientes? Y ya esto se acaba en el 2028, ya no me alcanza los 30 meses. Es decir, que no van a llegar a la justicia. ¿Y sabe qué va a decir el sistema interamericano? Rehablan los casos por casos simulados. Entonces, uno allí mira, entonces vamos a romper paradigmas, vamos a decir que el primer proceso de paz, doctora Clara, y para todos los que nos escuchan, se hizo allá en las zonas veredales. Allá se hizo en las zonas veredales. Y no hubo políticos allí cuando los miembros de la FARC pasaron de los 72 puntos de preagrupamiento a las 26 zonas veredales y a los 6 puntos. Y allí cuando los movimos con capitanes, hoy puedo contar que capitanes se movieron con las FARC en el Guayabero, en el Meta, con radio, y ahí pendiente nosotros todo el tiempo para mover a los miembros de las FARC, porque los podían atacar y helicópteros encima los movimos y evitamos combates abriendo espacios para que pasaran entre las brigadas móviles hombres armados. Y cuando se concentraron allí, tenían mucho miedo y nos mirábamos como mucho enemigo, pero cuando los soldados en el Catatumbo empezaron a pedirme más suero antiofídico, más suero, más tratamientos de leishmaniasis, y yo le digo, pelados, ¿y ustedes qué, enfermaron todos? No, le estamos colocando a los guerrilleros de las FARC. Y cuando nuestros soldados empezaron a ayudar a los enfermeros a llevar en nuestros carros a que tuvieran los hijos, las guerrilleras embarazadas, allí el proceso se hizo. El problema fue que los políticos, muchos no lo entendieron. Y en la JEP, algunos jóvenes preparados en universidades muy famosas, francesas, pero con cero práctica, entonces vinieron a practicar y les pareció más fácil darle patadas a los miembros de la fuerza pública, porque así es como nos tratan allá. Yo les digo una cosa, revisen la Constitución política. Dice que los miembros de la fuerza pública solo serán privados de su grado por sentencia judicial ejecutoriada. ¿Y sabe que allá les duele mucho decirle coronel, capitán o general? ¿Y por qué? Porque violan la Constitución si ellos también juraron proteger. Y ahí dice, y la sentencia no existe. Y vamos a romper paradigmas. Resulta que si uno se acoge a la jurisdicción, para el mundo que no entiende el derecho, por eso hablo tan claro, porque no todos son abogados y quienes nos escuchan, está escuchando gente que no entiende el tema y por eso no me voy a lo técnico. Como doctor en derecho tengo la capacidad de hablarle con toda la claridad, pero quiero que hacernos entender por qué allí en la jurisdicción pareciese que la presunción de inocencia se rompe. ¿Por qué si no hay sentencia todo el mundo cree que cuando yo reconozco el juez del conflicto, a mí me está juzgando un juez penal militar, listo? Pero yo digo, no, hey, yo levanto la mano. Aquí el acto legislativo dice que el juez del conflicto es la JEP. Yo acepto la competencia de la JEP porque es lo que me obliga, es que mis actos fueron el conflicto. Todo el mundo en Colombia entiende que usted ya se declaró culpable. Y eso no es cierto. Y a usted le cierran la puerta en la cara para un empleo. Y quiero que tenerlo claro. Y personas que se acogieron hoy o que estaban condenadas en primera instancia y se acogieron a la JEP, no pueden trabajar porque allí le aparecen antecedentes. Y entonces, ¿qué tienen que ponerse a hacer? ¿A robar? ¿A qué es que estamos mandando a nuestros hombres? Porque recuerde, estamos hablando tanto en las FARC, hombres que tenían fusil en la mano y que eran también gobierno de autoridad en una región, pero en el otro lado también saben manejar fusil. Los estamos mandando de mercenarios porque no les dan otra oportunidad, o lo estamos mandando a grupos de justicia privada porque no les dan trabajo. Es que no, entonces eso es un punto segundo a solucionar, lo de la defensa y el tema. Y yo sí pienso que si la Constitución dice en un acto legislativo que quienes juzguen a los miembros de la fuerza pública por operaciones deben de acreditar el conocimiento en derecho operacional, y en la JEP dice en reglas de enfrentamiento, eso es DIH, pero también el uso de métodos y medios, saber cómo se planea una operación militar, saber qué es un informe de inteligencia, qué es un dispositivo, dónde es el área de retaguardia estratégica, cuál es el área de acumulación, cómo se opera en el área de confrontación, cuáles son los corredores de movilidad y qué tipo de operaciones, métodos y maniobra yo opero allí, para saber si el planeamiento del comandante lo hizo pensando en que se paró con ganas de matar a unas personas, o es que el comandante le tocó cumplir una orden de mover tropa y desde 200 kilómetros con un radio creerle a mi teniente, a mi capitán o a mi sargento lo que le dijo que estaba haciendo, porque ahora los hicieron responsables por cadena de mando de todo lo que pasó a 200 kilómetros y ni siquiera helicóptero tenía para poder ir a mirar. Entonces allí hay una cantidad de cosas que pero la presunción de inocencia está rota cuando se trata de miembros de la fuerza pública, es decir, el derecho penal del enemigo se está aplicando con toda la gravedad del caso contra los miembros de la fuerza pública, por el solo hecho de haber tenido un uniforme. Pero es que no nos dijeron que es que eso era para cerrar heridas, y a ustedes les parece que echándole a los lobos, porque aquí no estamos entrando en negacionismo, ahí hay personas que cometieron delitos, hay personas de las que uno se avergüenza.
pero hay que mirar el tema en su justa proporción. Yo no vine aquí a decir que es que no cometieron arbitrariedades, que no hubo crímenes de guerra, que no hubo delitos de lesa humanidad. No, pero si unos tienen Colombia por cárcel, ¿por qué los otros tienen que estar encerrados? Y para ir cerrando, doctora Clara, ¿a usted le parece que después de 8 y 10 años todavía yo siga haciendo derechos de petición de compañeros que tienen sus hijos viviendo en el exterior y que no los dejan salir porque están procesados, investigados por la JEP? No los dejan salir, es decir, el tema familiar se lo rompieron porque si sus hijos viven en el exterior usted no los puede ir a ver porque usted está procesado, es decir, lo encerraron sin ser condenado por el solo hecho de haber aceptado la competencia. Entonces, no es cierto que por usted aceptar que la JEP lo juzgue, usted es culpable. No, usted se sometió y tiene dos caminos, o usted va al tema de reconocimiento y reconoce, como le digo yo, si usted, mi teniente, mi capitán, mi sargento, mi coronel, tiene un muerto debajo de la cama y le saca la mano y lo asusta toda la noche, vaya y cuente la verdad. Pero si no, no acepte. Pero tenemos personas aceptando cosas porque le dicen, usted ya llevaba 11 años, pero venga pelado, usted ya llevaba 11 años ahí preso, sin juicio, sin condena. Ya con 8 salía, ¿sabe qué? Diga que sí, vaya para la casa. Y mucha gente lo está haciendo, doctora Clara, y a mí eso no me parece justo. No me parece justo, y en eso quiero llamar la atención. Nosotros nos duelen las víctimas, reconocemos las víctimas siempre, porque quienes hemos reconocido, si hay víctimas, si hay que pedirles perdón, y si es de rodillas, pero creo que hemos dado ejemplo en eso. Y entonces, como hemos reconocido a las víctimas, también queremos que nos traten con un poquito de equilibrio, y que los jóvenes que tuvieron posibilidad de ir a estudiar al Panteón Asaz y todo, y hoy practican por ahí de magistrados, pero que nunca en la vida hicieron nada más que con un libro, creen que DIH es coger un libro y aprender el tratado de Ginebra, el 1, el 2, el 3 y el 4, y con eso decir sí, por el hecho de tener un uniforme, condenado. Eso me parece que no es. ¿Y para dónde vamos? Ahora se tensa una filosofía de dos grandes juristas, a los que ambos me han dado clase. El doctor Gaona dice la semana pasada hay que acabar o cerrar la JEP. Y lo digo con nombre propio porque lo dijo en la W y lo dijo en Blue. ¿Quién? Y le contesta el doctor Gaona, el constitucionalista, sí, el profesor constitucionalista. Pero también ahora aparece el doctor Rameri y le contesta, mi profesor en el externado, dice, no hay que cerrarla, es que esto, claro. Entonces ahí uno empieza a pensar y dice, pero claro, si yo me gano 52 millones de pesos y me dicen que me voy a quedar sin trabajo, pues de pronto no. Pero no, vamos a pensar de fondo, justicia. Pero eso no ha acelerado. Eso no ha acelerado. Eso lo que nos cuesta la jurisdicción especial realmente frente a retorno, pues estamos en muy poquito. Y frente a sentencias, porque es que todo se debe en productividad, porque es que al final del día, pues si yo ya solucioné, pero si no hemos sido capaces de cerrar 975, por Dios, y abrimos el otro espacio, y ahora queremos abrir ahora es que diálogos con no sé qué, y con Pedro y el gato y Juan. Venga, aquí hay que ser serio porque Colombia requiere que la miremos a los ojos y seamos serios. Allí desde el punto de vista legal abrir tantas puertas sin cerrar la anterior, cerremos 975, que se haga el esfuerzo legislativo, porque esa gente pues también entonces sin poder trabajar, entonces ¿a dónde la estamos mandando? Y segundo, terciando en eso, yo soy de los que piensa que no se puede acabar la JEP porque se nos viene de una vez la Corte Penal Internacional. Y hay que tenerlo claro, se cumplen los presupuestos, pero para evitar ese riesgo sí hay que reformar la jurisdicción y hay que presentar un proyecto. Las cosas en derecho se deshacen como se hacen. ¿Qué hay que hacer? Un proyecto de ley donde se monten congresistas, donde se monten los candidatos presidenciales, porque yo creo que hasta a Iván Cepeda le conviene que esto no se acabe, porque si es que él que ayudó a discutir todo esto en La Habana y que estuvo muy encima de la creación del tema de justicia y la tiene clara, sabe que si no llegamos a sentencias con el tema de las temas FARC y con temas de fuerza pública, se llama impunidad y le abre la puerta a la Corte Penal Internacional. Dicho esto, pues lo que nos queda es buscar consensos, en palabras de John Rawls, consensos traslapados entre quienes creemos en que la paz debe seguir hacia adelante, con todas las dificultades, dignificar a las víctimas y conseguir recursos, porque las víctimas están tiradas, ahí no les han dado plata. Les dijeron renuncien a todo en Colombia, doctora Clara, de a quienes nos escuchan, renuncien a todo porque los vamos a indemnizar. En lugar de 500 millones que vale tu muerto, tu desaparecido, te vamos a reconocer 47, 48, hoy vamos en 54, pero rapidito, y renunciaron a todo en Colombia y después de 10 años no les han pagado un peso. Les han dado el 10%, me parece que las estafaron. ¿Qué les queda a las víctimas? Y lo vamos a intentar, si el Estado y el gobierno, incluido el Congreso, pues vamos a ir al sistema interamericano, porque en sede de sistema renunciamos a Colombia, pero en el sistema interamericano le puede dar la orden al Estado de que las indemnice, le pida perdón y le pague por el valor real de lo que vale una víctima. Pero no se trata de eso, se trata de buscarle soluciones
y parte de las soluciones es que las víctimas de verdad estén en el centro del proceso y no para que las usemos en temas políticos, para atacar a un lado o para atacar al otro. Pero para eso se requiere equilibrio, se requiere madurez, se requiere querer a Colombia y se requiere que podamos crear un país en paz. Hay que presentar el proyecto de ley consensuado y que modifique el tema y que cree una sala especial para miembros de fuerza pública, porque yo creo que las ideologías, cuando a uno le enseñan metodología y le enseñan derecho y sociología jurídica, le dicen, por lo que escribes los conoceráis. Yo no quiero entrar a decirle que ya googleé todos los magistrados y todo lo que escribieron y dónde trabajaron, pero le tengo que decir que el 80% siempre atacaron un solo lado del conflicto. Y entonces allí yo creo que las ideologías se nos metieron a la Jurisdicción Especial para la Paz, y lo digo con respeto, pero lo he dicho en escenarios académicos. Y creo que aquí debe haber una sala de personas muy transparentes, muy probas, sin problemas de ideologías, muy de centro, que mire con otros ojos a los miembros de la fuerza pública y no los mire como enemigos, ni que aplaudan como sucedió con 4 magistrados que aplaudieron el día que aseguraron a un señor general. Porque eso, cuando me di cuenta de eso, me dolió mucho, porque eso no son jueces, eso es derecho penal del enemigo. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias, doctora Clara, por la invitación.